¿Qué tal amigos? Estamos aquí para ver cuáles son las aperturas favoritas de Stockfish 10, que digamos es el motor de ajedrez más poderoso del mundo y de alguna forma nos sirve para ir pesquisando, digamos, cuáles son las aperturas y defensas que la máquina recomienda. Por ejemplo, veamos qué es lo que sugiere jugar con negras. Vamos a darnos la vuelta por aquí. Y vamos a ver que, por ejemplo, contra el peón de rey, y esto siempre lo ha sostenido Stockfish, la mejor defensa es la defensa francesa. Fíjense que yo voy mirando acá arriba, ¿no? Como la primera opción. Si las blancas jugaran D4, por supuesto hay que jugar D5. Y ahora, por ejemplo, a un caballo C3 hay que ver si es que escoge jugar la clásica con caballo F6, o la Rubinstein peón por peón, o alfil B4 la Binauer. Bueno, según Stockfish, la mejor es jugar la variante Binauer. Alfil B4 que evidentemente clava al caballo y amenaza capturar el peón y ganar el peón de hecho. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí hay una serie de jugadas que la máquina propone, aunque la más jugada acá es E5 por mucho. Como ven, estas son las estadísticas a nivel magistral. E5 es lo que más se juega, la máquina sugiere un E por, casi como una variante del cambio. Pero bueno, imagino yo que ante esto tiene que hacer el golpe S5, que es lo que hace. Y bueno, a nivel magistral A3. Se puede retirar a Mijail Tal y a otros maestros. Le hemos visto en partidas de este canal jugar la retirada alfil A5, pero hay que capturar dañando estructura de peones. Y aquí sugiere la jugada Dama C7 a nivel magistral. Digamos, los maestros se decantan en mayor medida por la jugada Caballo E7, pero la máquina escoge Dama C7, pero que también, por supuesto, es absolutamente jugable. Entonces tenemos que Stockfish, para él, la mejor defensa es la defensa francesa y ante la variante con caballo C3, la jugada alfil B4, la variante Binauer. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué pasaría si a Stockfish le jugaran la variante Tarrach, por ejemplo? Caballo de 2, que es lo que sugiere. Bueno, tiene dos jugadas, una principal, la otra un poquito secundaria. La principal sería caballo F6 y es la que sugiere la máquina. Ahora bien, también sugiere alfil E7, que es mucho menos jugada, aunque hay maestros que también la juegan. Por ejemplo, Veselin Topalov la jugaba contra Sergei Karyakin, Wesley So contra Duda, Nakamura contra Kamsky y Alexander Morozevich contra Peter Svidler. Pero bueno, caballo F6, aquí también lo que se juega muchísimo es C5, pero la máquina la pone ya como tercera opción. Por lo tanto, la que le gusta es caballo F6. Y habitualmente se tiene que jugar E5, caballo F7, alfil D3 o C3, es indistinto esto, C5, C3, caballo C6, caballo E2, ya que el caballo que está en D2 irá a F3, por lo tanto no se desarrolla por F3 este caballo. Y aquí la máquina sugiere capturar, se captura, y ahora el golpe central temático F6. Y aquí una serie de continuaciones. Lo más jugado por lejos es E por F6. Pero la máquina también está sugiriendo para el blanco caballo F6. Entonces, interesante, defensa francesa. Ahora, veamos qué es lo que decide jugar Stockfish contra la variante del avance. Por ejemplo, ok, hace la normal, C5. Las blancas tienen que sostener el peón de D4 con C3. No de manera obligatoria, pero creo que es lo mejor, puesto que se mantiene la fuerte formación central. Y fíjate que aquí lo más jugado es caballo C6, de acuerdo a lo que dice a nivel magistral, y dama B6. No obstante, la máquina sugiere alfil D7. Y probablemente tenemos maestros jugando a eso, por ejemplo Alexander Morozevich, Evgeny Bareyev, también, gran maestro ruso, muy fuerte, siempre durante muchos años sobre los 2600. Y bueno, entonces alfil D7. Interesante. Caballo F3 es lo que se juega. Y aquí la máquina, bueno, a nivel magistral lo que más se ha jugado es dama B6.
Y la máquina también lo propone, pero como tercera alternativa. Por lo tanto, escoge como primera caballo C6 y a ver si es que hay partidas. Magnus Carlsen, por ejemplo, derrotando a Grichuk. Caruana perdiendo contra Bachier. Caruana ganándole a Topalov. Y Morosevich perdiendo con Topalov. Por lo tanto, la jugada alfil de 7 y caballo C6 es absolutamente jugable de acuerdo a la máquina. Y bueno, veamos la última alternativa de lo que sería el repertorio de Stockfish, si pudiéramos decirlo de esa manera. Recuerden que Stockfish 8, cuando jugó su match contra Alfa 0, jugó francesas, defensas francesas con negras. Así es que no es casualidad. Ahora, por ejemplo, en términos de una captura, la variante del cambio, por supuesto hay que capturar de peón. La máquina sugiere alfil de 3, pero juguemos lo que más se juega, la recomendación de los maestros casi unánime de caballo F3. ¿Y qué jugaría aquí Stockfish? Bueno, aquí a nivel magistral lo más jugado es caballo F6, pero la máquina, bueno, le daba igual valor a alfil de 6, caballo C6 y caballo F6, que son las más naturales. Pero tomemos la primera, alfil de 6. Luego la máquina sugiere alfil de 3, pero vayamos por lo que se juega a nivel magistral. C4. Aquí tenemos partidas hasta ahora de Carlsen con blancas derrotando a Yopapa. Yakovenko perdiendo contra Grichuk. Bachel Lagrave derrotando a Mousesian. Y Etienne Bacrot contra Yu Yengui. Así es que esto se juega, señores. ¿Qué es lo que se juega aquí según la máquina? Caballo F6, que coincide con la elección magistral. Cuando hablo magistral hablo de los supermaestros que tienen cierta predilección por la jugada. Siempre aquí aparece arriba de las primeras la opción más jugada, digamos 237 veces de hecho. Y bueno, aquí la máquina, perdón, el orden magistral es caballo C3 y aquí la máquina sugiere capturar para jugar contra el peón aislado. Alfil por C4. Y ahora, por ejemplo, a nivel magistral se ha jugado en roque, pero la máquina gusta más de la jugada caballo C6 en roque. En roque. Y por ejemplo un H3 para evitar la clavada. Aquí la máquina espejito también para evitar la clavada. Alfil G5. Y bueno, puede venir un torre 1. Por ejemplo, para el oponente yo escojo las jugadas magistrales. Y para Stockfish lo que Stockfish sugiere. Y aquí alfil F5. Y en general sería un desarrollo muy natural, una buena posición para las negras. Vayamos a ver entonces qué decide jugar Stockfish contra el peón de dama. Ok, entonces vamos a ver a Stockfish qué es lo que decide jugar contra el peón de dama. En primer término pone caballo F6, en segundo E6 y en tercero D5. Bueno, el motor más poderoso del mundo se decanta por caballo F6 y ahora, por ejemplo, lo más habitual, C4, podría jugar E6 o G6 para una india de rey o Grunfeld, ¿verdad? O Grunfeld con D5, o en su defecto jugar un C6, perdón, para buscar una eslava, pero lo más, digamos, lo que prefiere la máquina es E6 y de pronto ya podríamos tener una Nimzo India. A ver, en caso de caballo C3, le gusta el alfil B4 por sobre D5 que transpondría a una variante, o más bien a una apertura del gambito de dama declinado, pero le gusta la Nimzo India, que es además una de las defensas que yo sugiero en alguno de los cursos de aperturas que tengo aquí en el canal. Bueno, aquí la máquina sugiere la variante clásica, dama C2 para las blancas, pero bueno, aquí E3 es lo que se juega más a nivel magistral de acuerdo a las estadísticas de Lichess, y acá la máquina sugiere enrocar. A nivel magistral se juega alfil de 3 y la máquina sugiere D5, que es habitualmente lo que yo también menciono en el curso de la defensa Nimzo India, jugar esquemas más o menos sencillos, donde idealmente se termina jugando con un peón de C5, un caballo en C6, a veces caballo BD7 para B6, alfil B7, etc. Entonces tenemos la defensa Nimzo India como la predilecta de Stockfish contra el peón de dama. Ahora bien, ¿qué pasaría si luego de este caballo F6 las blancas jugaran caballo F3?
por ejemplo. Ok, la máquina se decanta tanto por E6 como por B6. Ojo, que de alguna forma transpondrían a una... tal vez una india de dama. Pero dice E6. Y ahora, por ejemplo, si alfil F4 jugando un sistema Londres, la máquina sugiere en primer término D5. A nivel magistral se juega C5, pero D5, E3. Y ahora la máquina el golpe C5. ¿Se fijan? Es como lo que también expliqué en el método de Stockfish de cómo jugar contra el sistema Londres. Bueno, aquí para las blancas, según lo magistral y la máquina es C3, pero ¿qué decide jugar aquí Stockfish? Bueno, el sistema Magnus Carlsen, como hay otro video donde explico cómo Magnus Carlsen enfrenta el Londres, era con alfil D6, pero alfil E7 es lo que opta la máquina y coincide un poco, si no mal recuerdo, con el video del gran maestro José Gascón, amigo del canal, video el cual tiene en su canal, por supuesto, donde explica y enseña a jugar, creo que con el alfil en E7 y no en D6, contra el sistema Londres. Aquí podría seguir caballo BD2 de acuerdo a lo magistral, me guío por la máquina H6, qué curioso, H6. Y bueno, esa jugada no la entiendo. Yo habitualmente, cuando la máquina me sugiere jugar algo en la apertura y yo no lo entiendo, no lo hago. Creo que lo mejor es jugar lo que se entiende, ¿verdad? Pero bueno, aquí postula H6, enroque y caballo BD7. Yo jugaría enroque, y es lo que el registro magistral sugiere, ¿no? También enroque, como lo más jugado. Pues bien, por ejemplo, ¿qué jugaría ahora Stockfish contra el ataque Trompowsky, por ejemplo? Sugiere jugar D5, o sea, bien posicional. Por ejemplo, caballo E4 es la más violenta, también otras jugadas como C5 o G6. Pero bueno, jugando D5, aceptando que le cambien. Ahora, lo que se juega a nivel magistral es alfil por F6, porque esa es la idea del ataque Trompowsky, dañar estructura de peones y luego jugar con un centro o una estructura de peones blanca muy fijo y estable, jugar con un alfil en G2 y empezar a golpear, ¿verdad? Esta es la idea. El centro con la gran diagonal y jugar a afectar el flanco de dama de las negras. Ese es el propósito en general en casi todas las variantes del ataque Trompowsky. No obstante, Stockfish decide jugar D5. Entonces, yo decía que a nivel magistral lo que más se juega es alfil por F6, pero la máquina sugiere C3 para las blancas. Pero supongamos que vamos a jugar lo que los maestros jugarían contra Stockfish, alfil por F6. E por F6 aquí es bien diferente porque cuando se toma de peón, claro, la amenaza es que se está jugando un rápido E5, pero el plan de las blancas es siempre jugar un E3, un golpe C4 y la casilla H5 queda para la dama. Esto es en la teoría de la Trompowsky. Ahora bien, no es G por F6 lo que más se juega, sino E por F6. Y es lo que propone la máquina. Ahora, por ejemplo, si las blancas jugaran E3, entonces la máquina sugiere jugar caballo D7 o alfil D6. Qué interesante. Entonces, luego de C4, D por C, alfil por, y ahora C6 sugiere la máquina. Y tiene una estructura bien sólida. Los alfiles en algún momento van a jugar. Y desde ahí entonces la computadora, la máquina, entiende que las negras estarían bien. No mejor, pero sí en una posición bastante igualada. Otra apertura que se podría ver más bien con nuestra defensa, que es Stockfish caballo F6. Otra cosa que se podría jugar, por ejemplo, podría ser, bueno, como ya habíamos mencionado, el C4 principal, ¿verdad? La máquina prefiere esta. Y en lugar de caballo C3, ¿qué pasa si caballo F3? ¿Con qué se decanta? ¿Con un D5, un B6, un alfil E7, un alfil B4, una bogo india? Bueno, claramente vemos que las preferencias de Stockfish es D5 y de esta manera transpone a un gambito de dama, ¿no?
Ahora, si es que juega caballo C3 el oponente, que es lo que en su mayoría decide jugar. A nivel magistral, caballo C3. Y aquí variadas posibilidades. Existe el alfil E7, existe un C6, alfil B4, pero la máquina sugiere jugar un D por C4. Y esto sería casi como un ataque, una variante Viena, ¿no? Y es lo que tenemos, sí, una variante Viena, donde habitualmente aquí las blancas juegan E4. Y la máquina sugiere jugar lo que se juega a nivel magistral, alfil B4. Y ahora, si alfil G5, entonces golpear C5. Aquí la máquina está coincidiendo bastante con los maestros. Alfil por C4. Ahora se decanta por H6, cuestionando el alfil. Alfil por, dama por. Y ahora E5 atacando, no sé si era E5, a lo mejor no, enroque. Y ahora, por ejemplo, la máquina sugiere enroque. Es curioso, porque, bueno, ahora las blancas ganan mucho espacio. E5 probablemente, ¿sí? E5. Y ahora dama de 8. Bueno, se golpea el centro, indudablemente. Caballo E4 es lo que se juega a nivel magistral. Y la máquina sugiere capturar. Al igual que los maestros. Peón por. Aquí habitualmente no se captura, sino que dama E2 según las estadísticas magistrales. Y ahora, por ejemplo, la máquina sugiere alfil de 7 o alfil E7. Bueno, allá estamos en terrenos súper donde existe más de alguna jugada, digamos. Le gusta caballo C6, le gusta dama B6, A5 incluso le gusta. Y bueno, si se fijan siempre Stockfish queda bien, no queda inferior en el termómetro. Así es que, bueno, si de pronto te gusta jugar la variante Viena contra el gambito de dama, entonces Stockfish lo recomienda, lo puedes estudiar y lo puedes preparar de esa manera. Ok, vayamos a ver entonces qué es lo que le gusta a la máquina contra la apertura inglesa. Ante la apertura inglesa, a Stockfish lo que más le gusta es E6. Y bueno, tiene que ver mucho quizás con estos esquemas a los que se puede llegar, tipo gambito de dama, ¿verdad? Ok, entonces el jugador de blancas a nivel magistral prefiere jugar aquí caballo F3 y la máquina ahora un C5, ¿ya? Y casi como que podríamos estar viendo una variante simétrica, ¿no? Contra la inglesa. Aquí las blancas suelen jugar G3. La máquina sugiere en primera instancia alfil E7 o caballo F6. Vamos a ver la primera, alfil E7. Ya no hay partidas magistrales. Fíjate cómo la máquina se aleja. Se aleja de las preferencias magistrales jugando este alfil E7. Entonces ya sugiere para las blancas jugar alfil G2. Las negras caballo F6, enroque. D5 enroque, cualquiera de las dos. Le gusta incluso hasta dama C7. Pero supongamos que jueguen enroque. Las blancas D4. Peón por. Caballo por no le gusta mucho. Caballo A3 propone, pero bueno, supongamos que caballo por D4, entonces D5, E por D, y opta por jugar con un peón aislado, jugando un E por D5, y aquí ya retomamos partidas magistrales. Fresinet contra Tregubov, Leroux contra Edward, y bueno, otras partidas más de jugadores súper fuertes, 2600, 2500, 2400. Entonces esa es la respuesta de Stockfish, el pescadito, contra la inglesa, que es la jugada E6. Vayamos a ver quizás otras formas, otras aperturas que pudiera jugar el pescadito, pero ahora con blancas. Bueno, a Stockfish lo que más les gusta con blancas, fíjate que ni siquiera incluye el peón de rey. Incluye D4, acá arriba lo estoy viendo, caballo F3 y C4 incluso. Pero bueno, vayamos con lo que más prefiere, D4. Entonces, por ejemplo, lo más jugado a nivel magistral es caballo F6, que sugiere la máquina. Bueno, C4, caballo F3 y E3. Se decanta por C4, jugando muy normal. Lo que más se juega aquí es E6. Y acá es lo que, bueno, yo me fijé hace bastante tiempo. A Stockfish le gusta la catalana. Por lo tanto, fíjense, primera elección G3 y también caballo C3. Pero le gusta G3 la catalana, que nos lleva a partidas un poco menos abiertas, bastante estratégicas, y que, digamos, muchos maestros la están jugando a día de hoy. Que, no sé,
que Caruana con blancas, que Dingliren y muchísimos más. Probablemente, más que seguro, estos grandes maestros preparan su repertorio utilizando a la máquina, en concreto a Stockfish. Así es que tiene total lógica que la máquina entonces juegue G3 y muchos maestros la están jugando. Entonces, aquí lo más jugado es D5, de acuerdo a la práctica magistral. Recuerden que la práctica magistral la estoy viendo en esta tabla de abajo. La máquina sugiere jugar alfil G2, alfil E7. Ahora, de verdad que es muy especial la jugada que está haciendo. Lo más habitual es caballo F3, ¿verdad? Pero sugiere jugar E3, que esto sí que se ha visto solamente en 2 partidas, como vemos. Y la máquina o el termómetro lo deja ya con un menos 0.1. Bueno, aquí dice la práctica magistral que se juega en roque. Y aquí la máquina juega caballo E2. Qué manera más interesante de jugar la catalana. De verdad, muy interesante. De pronto para un blitz, un bala, no estaría malo de repente adoptar ciertas ideas si es que la comprendemos. Vuelvo a repetir, si la máquina sugiere cosas que no podemos entender, lo más recomendable es no jugarlo, porque imagínate, jugamos una apertura como nos dicta la máquina, no entendemos nada, llegamos a la jugada 6 o 7 y se nos acaban los planes, no sabemos qué hacer, no entendemos cómo es, por qué están las piezas dispuestas de tal manera, así es que en ese sentido no se sugiere. En caso de peón por, la máquina sugiere jugar caballo D2 atacando rápidamente y no existiría defensa de B5 porque caería la torre, ¿verdad? Entonces, bueno, E5 dice aquí la práctica magistral. El pescadito sugiere comer el peón de por E5 y bueno, ya sí, caballo G4. Entonces decide jugar esta increíble jugada, la encuentro muy ingeniosa, E6, que de alguna forma va abriendo la posición a favor de las blancas, según lo que voy entendiendo. Es decir, por ejemplo, si alfil por, que es súper natural, te estarían capturando en B7, pero me da la impresión de que las negras acá tienen un alfil de 5, ¿no? Entonces, alfil por, alfil por. Sería una buena estrategia del negro, ¿por qué? Porque, y esto se ha visto en partidas, por ejemplo, como Caruana sacrificando la calidad contra Dingliren en una catalana, desapareciendo el alfil de casillas claras de las blancas a cambio de la calidad, pero porque tendría muchas casillas débiles en su flanco de rey. F3, G2, H3, y la torre ya está como en peligro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en roque, las negras podrían seguir de acuerdo a la máquina, tanto con un caballo E5 para buscar F3 o un dama D7. Una serie de jugadas súper interesantes que si tú gustas las puedes ahondar, pero es una forma muy ingeniosa de jugar contra la catalana. Y me refiero en concreto a la jugada E3, que yo no la había visto jamás. Entonces Stockfish te recomienda E3 en la catalana. Vayamos a ver entonces otra apertura con el peón de dama, que es la favorita de la máquina, ¿no? Entonces, D4. Por ejemplo, ya vimos que contra caballo F6 y con E6 combinado nos sugiere una catalana en lugar de una nimso india o una india de dama, por ejemplo. O un gambito de dama. Entonces, por ejemplo, si caballo F6, C4 y G6, la máquina sugiere jugar la anti-Grunfeld, fíjate tú. Está F3, caballo C3 y caballo F3. Y sugiere jugar con F3. Y bueno, aquí una serie de jugadas. C5 lo que sugiere la máquina, que es lo que Boris Gelfand jugó contra Vichy Anand en el match por el título mundial, como en esquemas tipo Benoni. Pero a nivel magistral se decide jugar alfil G7. Bueno, a mí me gusta la Grunfeld también con negras. Y habitualmente los jugadores de Grunfeld juegan D5. ¿Ok? Incluso una recomendación de Peter Svidler. Pero bueno, alfil G7 es lo que más se juega a nivel magistral. Y ahora ganando el centro con E4. Y aquí ya se podría transponer a una, por ejemplo, una india de rey. Si hace D6, caballo C3. Y sería una variante de Samic. Por ejemplo, D6, caballo C3. ¿Verdad? Ok, a nivel magistral se juega D6. Y aquí la máquina, increíblemente, si bien le gusta caballo C3, le gusta un poco más caballo E2. Y bueno, supongamos que
a nivel magistral, que era lo que más se veía, se sigue con enroque. Y aquí la máquina sugiere caballo B, C3. Y en caso de C5, entonces jugar un D5. Y en efecto, déjenme comprobar, tendríamos la variante de Samish en la India de Rey, que es también una de mis formas favoritas de jugar contra la India de Rey, así como también con las variantes del fianqueto, otras que tienen que ver con H3 y G4, etcétera. Así es que, bueno, ahí está, D5 entonces, y la variante Samish contra esquemas tipo India de Rey. Así es que, de alguna forma, evita las Grunfeld u otro tipo de esquemas jugando. Estábamos acá, perdón, G6, F3. F3 de manera inmediata es lo que le gusta al pescadito contra los esquemas tipo India de Rey o la Grunfeld, ¿ok? Ahora, por ejemplo, si al pescadito le jugaran una Benoni, por ejemplo, una Indo Benoni o Benoni C5, que es lo que sugiere. Sugiere jugar D5 y en caso de B5 el gambito Volga, simplemente capturar. Y en caso A6 también sugiere capturar. Y en caso de un alfil por A6 o G6, pero veamos, a ver, por ejemplo, alfil por A6. ¿Qué es lo que sugiere el pescado? Bueno, sugiere primero jugar caballo C3. En caso de D6, jugar un E4. Y esta también yo la jugaba con blancas hace mucho tiempo. En caso de capturarse, se come con el rey y se crea un enroque artificial con G3 y rey G2. En ocasiones se juega con F4 o con simplemente caballo F3. Así es que de esta manera jugaría Stockfish contra el Volga. Aceptando todos los peones, luego caballo C3, C4. Porque primero hay que jugar caballo C3 para que el peón de E4 esté sostenido, digamos, una vez se avance. Y luego este enroque artificial. Y para la máquina es la mejor manera de jugar. Por ejemplo, aquí lógicamente se sigue con G6, G3 para el enroque artificial, alfil G7 y la máquina aquí sugiere jugar rey G2. ¿Ok? Y luego los planes de F4 y podría ser caballo F3 también. Así es que de esa manera Stockfish enfrenta las defensas con su peón de dama, su peón D4. Pero me gustaría ver cómo enfrenta la holandesa, que de pronto es una defensa algo incómoda para algunos. Y que sugiere acá jugar la anti-holandesa, alfil G5, en lugar de G3 o C4 o caballo F3, que son los esquemas más comunes. Alfil G5, que alguna vez incluso Garry Kasparov se la jugó al gran maestro español Miguel Illescas, aún me acuerdo, fue resultado de tablas. Alfil G5, una jugada que a mí también me gusta bastante, de las anti-holandesas, también caballo C3, y a veces jugar contra la holandesa como corresponde, con caballo F3, C4, G3, alfil G2, caballo C3. Pero bueno, depende del estado anímico, pero la máquina se decanta por alfil G5. Y por ejemplo, en jugadas como G6, la máquina gusta de jugar caballo C3. Y luego de un alfil G7, entonces decide jugar E3. Como muy sólido, aunque este caballo se ve extraño al ojo humano en términos de que está en una posición media artificial, taponeando a su peón de C4. Y digamos que las negras en algún momento pueden abrir la diagonal de su alfil con un C5, ¿no? Bueno, D5 la práctica magistral es lo que dicta. Aquí Stockfish, caballo F3. La práctica magistral dice C6. Y ahora a la máquina le gusta H4. Y bueno, es un esquema agresivo, hay que reconocerlo. Y en suma, va imaginando un poco la maniobra de H5 para reventar el flanco de rey de las negras. Entonces las negras podrían jugar con caballo F6. Y aquí juego de maniobras por parte de Stockfish. Le gusta esta jugada y a mí también, caballo E2. Y bueno, si ahora un caballo E4, juega un C3 o G3 incluso le estaba gustando también. No, pero C3 para dejar muy firme el centro de las blancas y que el alfil se cabecee contra esta muralla blanca. Entonces aquí podría seguir caballo D7, dice la máquina, alfil F4,
Y en suma es un esquema bastante sólido, donde probablemente las blancas tendrán en algún momento el plan de jugar caballo G3, también saltos de caballo E5, luego obviamente se va a desarrollar el alfil, y ahí tendría que determinar el blanco hacia dónde enroca. Parece ser que el enroque corto es más probable que el largo. Así es que, bueno muchachos, ese ha sido el repertorio de Stockfish con peón de dama. Y que te lo muestro porque te puede resultar interesante tal vez estudiar algunas cosas. Si lo puedes hacer con la supervisión de algún profesor o entrenador, mucho mejor. Pero probablemente muchos estaban curiosos de cuáles eran las aperturas favoritas del pescadito. De este tremendo motor de ajedrez, el más poderoso del mundo. Y no sé si me queda alguna otra apertura que mirar. Vimos peón de dama, que es lo que más le gusta jugar con blancas. Vimos su defensa favorita contra el peón de dama y contra el peón de rey y contra la inglesa. Así es que de momento, solo de momento, eso sería todo. Espero hayas disfrutado del video, que tu curiosidad haya sido saciada y que por supuesto algo recojas de este video. Sea que te resultó entretenido, interesante, impactante o hasta instructivo respecto a qué cosas te gustaría jugar con blancas y con negras, ¿no? Bueno, dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y como siempre agradezco a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación. Un abrazo grande y se cuidan. Chao. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.